Gracias al Señor, en primera instancia, por llegar a esta fecha que se había previsto, del cual todos ustedes tienen conocimiento. Posiblemente que muchos de ustedes estaban orando al Señor para que se hiciera efectivo esta hermosa actividad. Quiero en esta mañana retomar la serie que se inició allá en la capital a finales del mes de julio de este presente año. Se cree de que ustedes, hermanos, tienen la mayor orientación de lo que fue el estudio allá en la capital. Digo así porque la mayor parte de hermanos pudieron obtener el libro donde está resumido todo el estudio. Y creo de que hoy no es la excepción, porque también los hermanos han facilitado de nuevo el obtenimiento de este ejemplar, donde también está resumido el estudio que Dios mediante mañana concluirá. Espero de que cada uno de ustedes, incluso también las hermanas, que bueno, tomen debida nota de lo que se está exponiendo. Antes de seguir comentando, quiero que leamos como una nota de introducción un versículo de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Como una nota de introducción, este versículo nos hace traer nuestra atención, nos hace despertar nuestra atención o darnos cuenta cuál es la meta principal al cual nosotros perseguimos. Donde el Señor nos ha puesto, donde nosotros nos destacamos en diferentes lugares, en diferentes ministerios, pero en particular la predicación del Evangelio. Dice el versículo 12 del capítulo 14 de 1 Corintios: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar. En su versión dirá: procurad ser excelentes en ellos para edificación de la iglesia. Tan sencillo, espero de que Dios nos siga bendiciendo en esta mañana a través de su palabra. Tan sencillo es ver a través de esta palabra del Señor el motivo principal por qué hasta estas alturas nosotros nos estamos capacitando. La meta principal es para edificación de la iglesia. Estoy seguro de que el Señor nos ha dado, como dije, diferentes dones, pero el Señor quiere que nos capacitemos en ese don que el Señor nos ha dado, para edificación de la iglesia. O sea que no es un beneficio material de nosotros. La meta no es obtener popularidad, porque aquel verdadero ministro del Señor no obtiene popularidad, al contrario, obtiene desprecio. Pero deseamos que el Señor ilumine nuestra mente y corazón
para que podamos entender que todo trabajo que nosotros hacemos es para edificación de la iglesia. Quiero decirles algo, hermanos, que puede que sea que en la mente de alguno argumenta y diga: esos versículos, esos pasajes ya los conocemos. Ya, máxime los que ya tienen su tiempo de estar en las cosas del Señor, predicando el Evangelio. Puede que pasa en nuestra mente de decir que ya esos pasajes son muy conocidos, ¿por qué no hablan de otras cosas? Pero yendo a la práctica, nos damos cuenta que estamos en una gran deficiencia. Imagínense que hasta estas alturas estamos todavía en una gran deficiencia en lo que respecta al ministerio de la palabra del Señor. Si ustedes se habrán dado cuenta que hay muchos hermanos que no tienen también la verdadera vocación del Señor. Me refiero al verdadero llamado de Dios. Y cuando el creyente, en este caso el ministro de la palabra del Señor, no tiene el verdadero llamado de parte de Dios, va a fallar en el camino. No es Dios el que falla, es el hombre, porque al Señor jamás podemos engañarlo. Muy bien. Decía que allá en la capital iniciamos este estudio con relación al evangelismo en sus diferentes áreas, ya sea desde un púlpito, predicarlo a las masas como en esta mañana, o individualmente. Yo creo que uno de los puntos muy importantes para eso es depender totalmente del Señor. Cuando el creyente depende totalmente del Señor, el Señor se encarga, como dice la Biblia, de añadir lo que nosotros no podemos. Entonces, si alguno de ustedes se recuerda que allá en la capital, cuando me tocó el momento de disertar mi discurso, hablé algo de lo que es el arrepentimiento. Y fíjense, hermanos, que cuando nosotros nos enfocamos en una porción de la palabra del Señor, lo estudiamos diligentemente, con tiempo, para poder presentar la palabra del Señor a los incrédulos o a la misma iglesia. Se lleva tiempo para esto, como ya dije, dependencia del Señor. Pues me recuerdo que allá en la capital estaba definiendo lo que es el arrepentimiento. Yo creo que hoy en esta mañana no está de más poderlo repetir. Muchas veces nosotros los expositores recurrimos a algunas palabras griegas, a algunas palabras hebreas, con el fin de encontrar el verdadero significado de la palabra del Señor. Sí. ¿Por qué es esta capacitación? Bueno, ya la palabra del Señor nos dijo, para edificación de la iglesia. Pero generalmente nos hemos dado cuenta que muchas veces
predicadores hacen la invitación sin antes proclamar el Evangelio, sin antes tocar toda la personalidad de la persona. ¿Cuál es la personalidad de una persona? Intelecto, voluntad, emociones. Cuando el predicador toca esas tres partes que consta de la personalidad de la persona, no hay necesidad de forzar, porque la misma persona se ha entregado, ha sido impactado por la palabra del Señor. Entonces es importante. Por ejemplo, voy a comenzar aquí disertando mi discurso acerca del arrepentimiento, y así sucesivamente. Después pasamos al origen del arrepentimiento, la relación entre arrepentimiento y fe, y así sucesivamente, que tiene mucho que ver con lo que nosotros profesamos. Fíjese que la palabra arrepentimiento o arrepentirse viene de una raíz griega. Viene de una raíz griega que quiere decir metanoeo. A veces tenemos problema de expresar, ¿verdad?, esas palabras, y hay otras palabras profundas. La palabra arrepentimiento o arrepentirse viene de la palabra griega que es metanoeo, encontrado aproximadamente más de 134 veces en el Nuevo Testamento. Y partes también en el Antiguo Testamento, que tenemos algunos ejemplos de hombres en plural o en singular que llegaron a arrepentirse. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta de esto. Quiero comenzar entonces aquí, hermanos, definiendo esta palabra arrepentimiento, metanoeo, que quiere decir, en nuestro vocablo, quiere decir cambio de mente, que equivale a cambio de actitud. Eso es. Cambio de mente o de pensamientos que viene también al cambio de actitud. La persona se arrepienta y deja de hacer lo que estaba haciendo y empiece a hacer cosas nuevas. Esperamos, hermanos, que este estudio no sea aburrido, sino que sea alegre, ¿verdad? Porque estamos profundizándonos más en lo que muchas veces hemos hablado, pero solamente hemos hablado una mínima parte. Sin embargo, el Señor quiere que hablemos a plenitud. Entonces, cuando el predicador pasa al púlpito, debe de empezar a exponer el mensaje, dejar el mensaje al auditorio. Es como cuando usted invita a alguna persona a una comida. ¿Cómo va a invitar a esa persona o a personas sin haber puesto la mesa? Hay que poner la mesa, la comida. Y quizá hasta la persona debe saber el menú de la comida. O sea, qué clase de comida pasa a servirse de la comida. Lo mismo sucede con la predicación del Evangelio. Se expone a fin de que ese mensaje despierta arrepentimiento en la persona y como final
Su arrepentimiento resulta en cambio de actitud, cambio de pensamientos. Por ejemplo, Mateo, leamos por favor, hermanos. Por ejemplo, Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 21, de este libro de Mateo, capítulo 21, y note bien la palabra del Señor que dice así en el versículo 28 y 29. Versículo 28 y 29 dicen así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. O sea, que no solamente se arrepintió, sino que fue. Se arrepintió y actuó. Primero él no quería, según la Biblia. Voy a releer. Espero, hermanos, que no se duermen. Y si no, voy a resultar hablando solamente con los que están despiertos. Démosle importancia a lo que se está desarrollando. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero posiblemente que al oír las palabras del padre, paulatinamente su corazón fue tocado. Se puso a pensar que no estaba correcto desobedecer al Padre, y dice la Biblia: arrepentido fue. Ya usted ha encontrado en la palabra del Señor que hay muchas palabras minuciosas que nosotros muchas veces pasamos por alto. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra del Señor o estudiamos la palabra del Señor, diligentemente lo estudiamos despacio, si es posible cotejando con otras versiones, con otros libros auxiliares, del cual yo no soy enemigo, soy amigo del estudio de la Biblia, dependiendo de qué libros usa usted. Eso sí hay que tener cuidado. Dependiendo de qué libros usa usted. Si tiene un diccionario, fíjese bien quién es el editor, de qué editorial es, porque de repente vamos a adoptar un error y lo vamos a enseñar al pueblo, máxime cuando no nos ponemos a meditar. Por eso la Biblia dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Es bueno leer muchos libros buenos, por supuesto. Qué importante. Decía aquí por esto que en la palabra del Señor encontramos cosas minuciosas. ¿Por qué dice aquí arrepentido fue? La actitud, el cambio de mente de este hombre, el cambio de actitud está solamente compuesto de 3 letras. Fue. Actuó. Se arrepintió, pero actuó. Eso es el producto del arrepentimiento. No sé si me explico. Qué bueno cuando nosotros tomamos ese tema del arrepentimiento, y si vamos al libro de los Hechos, que posiblemente vamos a llegar allí en parte, ahí se encuentra
el mensaje primordial de los primitivos cristianos. Y ya no digamos nuestro Señor Jesucristo. Leamos, por ejemplo, Marcos, allí a continuación. Marcos capítulo 1, versículo 15. Nada menos que del maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15 del capítulo 1 de Marcos. Hago esta pausa para decirles de nuevo que estoy con ustedes definiendo la palabra arrepentimiento. Y si usted quiere lo puede anotar o subrayar, anotarlo en un papel para después poderlo estudiar detenidamente. Dice el texto 15, diciendo, para mejor tener la mayor información, leamos el versículo 14, porque es bueno leer el contexto. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Quedemos ahí. ¿Por qué creen ustedes que estoy omitiendo momentáneamente esta otra frase? Que nuestra mente trabaje, hermanos. Tal vez se nos va a quitar el sueño así. Si yo hiciera una pregunta, y lo podría hacer ya que estamos en estudio, no estamos en un culto normal, estamos en estudio. Me voy a detener aquí cuando la palabra dice, lo dijo el Señor, el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Expuso el Señor el mensaje, dejó el mensaje, hizo constar el mensaje. Y el Señor no estaba en un púlpito. No sé aquí la cultura de la gente que estaba oyendo el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mensaje de Él fue, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué fue lo que tenía que despertar en el corazón de esas personas? ¿Qué fue? ¿Están conmigo? ¿El qué? Exacto, el arrepentimiento. En las dos primeras frases, en los dos primeros renglones, está el mensaje del Señor, exponiendo el Señor el mensaje. En la última frase está el llamado, casi la media parte de la última frase está el llamado, que dice, creer en el evangelio, pero que había producido en el corazón de las personas ese arrepentimiento, y el resultado era creer en el evangelio. Qué interesante, hermanos. Usted y yo ya leímos muchas veces este versículo, ¿verdad? Muchas veces. Pero lo leemos a veces a vuelo de pájaro. Y hasta llegamos a veces a omitir muchas palabras. Sin embargo, cuando lo leemos despacio, pues la palabra del Señor es tan importante. Muy bien. Habiendo definido de nuevo, digo de nuevo porque lo definí una vez allá en la capital, lo que es el arrepentimiento, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje de Dios a través de Jonás? Porque no era el mensaje de Jonás, era el mensaje de Dios a través de Jonás. Y fíjense, hermanos, que el mensaje de Jonás no era un gran bosquejo, un gran esquema. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruido, punto, y nada más. Qué
impacto, ¿verdad? Llevó el mensaje de Dios a través de Jonás, porque ese mensaje, como escuchamos ampliamente en la primera participación en esta mañana, que ese mensaje dependía de Dios. Ese envío era de parte de Dios. Su servidor, hermanos, cuando a veces tengo alguna invitación por algunos hermanos para ir a predicar la palabra del Señor, yo le digo al Señor: Señor, ¿será tu verdadero llamado? ¿O es idea de los hermanos? Si es tu verdadero llamado, permíteme ir, aunque a veces con muchas circunstancias que se nos presenta, pero debemos darnos cuenta que también el enemigo se impone. Entonces, Jonás predicó el mensaje de Dios. Y la Biblia dice que el arrepentimiento comenzó desde el rey de Nínive. Pero no solo se arrepintió el rey de Nínive, la gente de Nínive, donde dice la Biblia que habían más de... ¿cuántas personas? ¿Cuántos? 120,000 que no sabían ni su mano derecha ni su mano izquierda. Eso no quiere decir que ellos no sabían sus extremidades, sino allí habían niños que no habían discernido cuál era su mano izquierda y su mano derecha. Eso es. Y toda esa población se arrepintió. Pero ¿cuál fue el resultado del arrepentimiento? Ya lo encontró, está tan amplio en el capítulo 3 de Jonás. El resultado del arrepentimiento fue que, comenzando con el rey, dice la Biblia que se despojó de su vestido. Allí está el resultado del arrepentimiento. La actitud de ese hombre: se quitó su vestido y se puso una ropa de silicio, dice mi Biblia, la de usted también, la versión revisada, la 1960, aunque está también la antigua versión, que es revisada, pero tiene un lenguaje más oscuro. Allí en la antigua versión dice: de saco no es lo que tengo puesto, sino era una vestidura que se ponían los dolientes o los arrepentidos, los que estaban sufriendo, como el caso de Job. Dice que se arrepintió, se vistió de silicio Job y se sentó sobre ceniza. No también simplemente sentarse en ceniza, sino que era una muestra de arrepentimiento hacia Dios. Allí está. En cuanto a nosotros los creyentes hemos llegado a ese nivel de vida, nos arrepentimos aquel día de lo que hicimos, de lo que estábamos haciendo, y en un día nos hablaron el evangelio, quizás con mucho detalle, y llegamos a cambiar de mente, cambiar de corazón, y ya no servir al mundo, sino servir ahora al Señor. Qué importante. Allí se ve que los ninivitas, dice, hasta los animales se vistieron, porque el impacto del mensaje de Dios a través de Jonás había sido grande en la vida de ellos. Hermanos, personalmente deseo que eso es lo que perseguimos. A eso queremos llegar, ser eficientes. No me refiero a otra cosa, sino ser eficientes en la predicación del evangelio, ser eficientes en el mensaje de la enseñanza, a fin de que el pueblo sea edificado, sea exhortado y amonestado con la palabra de Dios. ¿Verdad que son versículos muy conocidos estos? Y como decía, quizá no esté equivocado, algunos pueden decir: sí, eso ya lo sé yo, ¿por qué no hablan de otra cosa? No, aquí estamos todavía en este nivel. Ya queremos dar otro paso, sí, dejar esto y ingresar a otra etapa de estudio, porque ya hemos aprendido esto, y no solo, como decía el hermano, no solo teóricamente, sino también prácticamente. Qué importante. Muy bien. Ahora,
Vamos a ver el origen del arrepentimiento. Fíjense, hermanos, que el arrepentimiento lo produce solamente el Señor. Leamos capítulo 2 de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 2. Recuerde que ahorita empecé con ustedes a entrar en el segundo paso. Ya hablé con ustedes algo acerca de lo que es el arrepentimiento. Ahora vamos a ver lo que es el origen del arrepentimiento. Anote esas dos cosas. Anote en su cuaderno, o yo no sé dónde lo va a usted a anotar, el arrepentimiento, ponga allí, y ahora ponga el origen del arrepentimiento. Dije Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El amor de Dios, la benignidad de Dios, es el que guía a la persona al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento proviene totalmente de Dios. Sí, yo creo que cuando nosotros abordamos el púlpito, de ser, hermanos, que no queremos poner de nuestra parte, bueno, nuestra boca, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo nuestra boca. Nuestras fuerzas el Señor lo hizo también. Y la Biblia dice que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él, Dios, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La benignidad, la bondad de Dios, la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento. Leamos aquí también lo que dice, hermanos, en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Capítulo 11 del libro de los Hechos, vamos a ver para qué es el arrepentimiento. Dice el versículo 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Realmente a mí personalmente me llama la atención, porque aquí, como ustedes saben, yo creo que ustedes no carecen, hermanos, este es uno de los discursos del apóstol Pedro. El libro de los Hechos consta de 10 discursos. Y fíjese, bien definidos, bien bosquejeados. La Biblia no está revuelta, está bien estructurada, porque es palabra de Dios. Es cierto que mucho después de permanecer la palabra de Dios, hubo un hombre que dividió la Biblia en capítulos y en versículos. Pero se cree que ese hombre fue dirigido por Dios. Qué importante. El apóstol Pedro, él ya no estaba dando este discurso entre los judíos, sino ahora era entre los gentiles, en la casa de Cornelio, de aquel hombre de aquella nación de Cesarea. Y se ve que allí, cuando Pedro empezó el discurso, se está registrado en el capítulo 10 de este libro de los Hechos, pero Pedro está repitiendo aquí la bendición de Dios en la casa de Cornelio, porque habían unos judíos que tenían dudas. Por eso lo está repitiendo aquí en el capítulo 11.
Qué importante es esto. Pedro está repitiendo lo que pasó allá entre los gentiles en la casa de Cornelio. Aquella gente se admiró, los judíos, aquellos circuncisos, como dice la Biblia, se admiraron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios. Eso indica que el arrepentimiento procede de Dios. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso es el resultado, para vida. Leamos capítulo 17 de este mismo libro. Qué versículo muy conocido, ¿verdad? Muy conocido. Pero yo pienso, hermanos, que jamás vamos a llegar a la profundidad del contenido de la palabra de Dios. Jamás. Qué libro la que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Qué belleza, qué bendición. Jamás se agota la palabra del Señor. En el versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, oiga eso, escuche, ahora manda. Quiere decir que el arrepentimiento es un mandato de Dios. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué maravilloso en realidad es la palabra del Señor. Todavía tenemos aquí para ver que el arrepentimiento procede de Dios. Leamos en el mismo libro de los Hechos, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 30 y 31 dicen así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así sucesivamente, hermanos. Si usáramos una concordancia completa, bueno, no hay ninguna concordancia completa, porque no hay libro que le asemeja a la Biblia. Tal vez tiene usted en su casa una concordancia de este volumen, mire, pero no está completa. Yo se lo digo con experiencia que no está completa, porque no hay concordancia o no hay libro que le llegue a la Biblia. Pero si buscáramos en esa concordancia, tal vez breve, la palabra arrepentimiento, encontramos muchas veces. Y siempre encontramos el resultado del arrepentimiento. Gracias al Señor por eso. Muy bien, vamos a ir adelante. No se preocupe, ya me voy a quitar de aquí. Vamos al tercer punto, que es la relación entre arrepentimiento y fe. Fíjense, hermanos, que en el libro, que es también parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como sea el libro de Juan, que contiene 21 capítulos, allí no se encuentra la palabra arrepentimiento. ¿O ya lo encontró usted una vez? Si ya leyó el libro de Juan sistemáticamente, despacio, y ahora se lleva usted esa inspección, vamos a ver si es verdad, hermano Apolonio, si no aparece en el libro de Juan la palabra arrepentimiento. Y si no, me llama por teléfono, mentira de usted, o tal vez me haya equivocado. Perdóname, que tal vez me haya equivocado. Pero en ese libro no se encuentra la palabra arrepentimiento. Sí se encuentra muchas veces, si no me equivoco, como unas 40 veces la palabra creer. Que tiene esta palabra, que su derivado depende de la palabra fe. Creer. Y la palabra creer es el tema principal de los 21 capítulos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Pero según se ve en las Sagradas Escrituras, que creer tiene una íntima relación con el arrepentimiento. Ya se dio cuenta, ya lo descubrió usted, que la palabra creer tiene una íntima relación con el arrepentimiento. Fíjense, terminando en el penúltimo capítulo de Juan, leamos las Escrituras. En el penúltimo capítulo de Juan, o sea, el capítulo 20, dice, hermanos, aquí el versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, mire, escuche, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, aquí se encuentra 2 veces esa palabra, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos versículos nos manifiestan el motivo por el cual fue escrito este libro que contiene 21 capítulos. Y dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Este libro de Juan registra, hermanos, 7 señales. Registra 7 señales. Y cuando nosotros estudiamos cada señal, por ejemplo, ¿cuál fue la primera señal que el Señor Jesucristo hizo? Convertir el agua en vino. Y la Biblia dice que cuando la gente vio ese milagro, esa señal del Señor, la gente creyó. 7 señales registra el libro de Juan. Y dice que estas se han escrito. O sea, de que nosotros ya no tenemos por qué estar inventando cosas. ¿O todavía es usted uno de aquellos que va a decir, fíjense, hermanos, que yo vi en el cielo una señal y recibí una visión que la grandeza se destruyó y por eso creen ustedes? Ya no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Porque ya tenemos completa la revelación. Pero aquí se han escrito estas señales, dice la palabra del Señor, con un objetivo, como decía al principio, con una finalidad. Allí está, mire, léelo. Para que creáis. Ahora, el resultado de creer, tengáis vida en su nombre. Qué maravilloso en realidad. Palabras que lo hemos leído y releído. Me recuerdo cuando era niño, yo aprendí a leer antes de ir a la escuela. Usaba aquellos libritos que solamente contenía el Evangelio de Juan y todavía lo tengo entre mis libros. Todavía lo tengo guardado ese librito. Lo estudiaba, lo releía y pasajes allí como el pasaje del capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Muy conocido, pero tiene profundidades. Por ejemplo, ¿sabe usted quién era un fariseo? Todo eso. El pasaje de Juan capítulo 4, la evangelización del Señor Jesucristo, la mujer samaritana, todo eso. Ahora llévese la impresión de buscar en el Evangelio de Juan si aparece la palabra arrepentimiento. Estoy seguro, si usted lo va a leer detenidamente, comienza mañana, después que llega, comienza a las 5 de la tarde, y que se lo va meditando despacio, despacio, va a terminar como a eso de las 8 o 9 de la noche, pero con gran bendición. Entonces la palabra, la creencia en el Señor Jesucristo está relacionado con el arrepentimiento. Muy bien. Leamos todavía lo que dice la primera epístola del apóstol Juan. Es el mismo escritor, ¿verdad? Es el mismo escritor humano, el apóstol Juan, que escribió 5 libros.
escribió el libro que lleva su nombre, escribió las 3 epístolas. ¿Qué otro libro? Y Apocalipsis. Bien, aquí vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, por favor, hermanos. Dice el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Pero parece que estoy un poco equivocado con esta cita. Pero lo cierto es que el versículo, leamos el capítulo 5 de este libro, de la primera epístola del apóstol Juan. Dice el versículo 13: estas cosas os escribo a vosotros, oiga eso, que creáis en el nombre de su Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que, aparece otra vez, creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Estamos seguros de nuestra salvación, hermanos? ¡Qué bueno! Porque si un creyente, un ministro del Evangelio, pasa aquí al púlpito y no está seguro de su salvación, es mentiroso. Creemos por la Biblia que desde el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos obtenido la salvación. Me refiero al verdadero cristiano, porque hay un falso cristiano también. El falso cristiano no se va a ir con el Señor, y aunque tal vez puede predicar más que su servidor, pero es un falso. Sin embargo, el que ha creído de todo corazón, dice aquí la Biblia, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué interesante. Voy a terminar este discurso, hermanos, con lo que dice ahora en parte lo que es el origen también de la fe. Por favor, allí la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, dice la palabra del Señor a continuación. Versículo 9. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Encuentra usted un resultado de creer aquí? ¿Cuál es? Exactamente, padecimientos. No solamente es creer. Yo creo bíblicamente que la evidencia de un verdadero creyente es cuando sufre de diferentes maneras, porque es prueba de que es hijo de Dios. Me recuerdo hace años, escuchaba a un hermano hablando del sufrimiento, y yo tenía 5 años de haber creído en el Señor y no había sufrido. Pero a partir de los 5 años de haber creído en el Señor hasta esta fecha, que ya llevo 42 años de creer en el Señor, he visto grandísimas cosas, sufriendo de diferentes maneras, y he visto también la manifestación de Dios. Pero es prueba de una posesión de la vida eterna. Gracias al Señor, espero de que hayan tomado debida nota de lo que se está exponiendo, porque es para nuestro beneficio de cada uno de nosotros, que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra.